Geometría, ángulos. Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que nacen de un mismo punto. Los rayos se llaman lados del ángulo y el punto en común de donde nacen se llama vértice del ángulo. Aquí tenemos un dibujo que esquematiza, en este caso, la definición de un ángulo. Las partes son las siguientes. O es el vértice, OA es uno de los lados y OB es el otro lado que genera la abertura para formar el ángulo. Los ángulos se leen de la siguiente manera. Generalmente se utilizan letras griegas para representar a un ángulo. Y esto se lee así. Este es el símbolo de ángulo y es ángulo alfa. Es lo mismo que decir ángulo A o B. A o B, donde la letra del centro especifica la posición del ángulo. También en algunos textos aparece como M, ángulo alfa. La M significa medida de ángulo, es decir, la medida del ángulo alfa. Clasificación de los ángulos. Ángulos agudos miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Por ejemplo, 30 grados, 25 grados, 15 grados, 81 grados son ejemplos de ángulos agudos. Ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Por ejemplo, 102 grados, 157 grados, 98 grados, 120 grados son ejemplos de ángulos obtusos. Ángulo recto mide exactamente 90 grados y se denota de la siguiente manera. Este es el símbolo de un ángulo recto. Es decir, cada vez que veamos un rectangulito o un cuadrado en un vértice de esta manera, significa que este ángulo mide 90 grados. Ángulo extendido o llano mide exactamente 180 grados y se denota de la siguiente manera. Una línea recta y dibujamos el ángulo. Recordemos que los ángulos se escriben o se mencionan en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Ángulo completo mide exactamente 360 grados y lo representamos de la siguiente manera. Una línea recta y dibujamos una vuelta completa. Ángulo cóncavo mide menos de 180 grados. Ejemplos de ellos son los ángulos rectos, ángulos agudos, ángulos obtusos. Por lo tanto, por ejemplo, si un ángulo se nos pide clasificar, por ejemplo, de 120 grados, nosotros diríamos primero que nada que es un ángulo obtuso, pero también es un ángulo cóncavo, pues mide menos de 180 grados. Ángulos convexos miden más de 180 grados y menos de 360 grados. Ejemplo de ellos son 220 grados, 195 grados, 270 grados. Complemento de un ángulo es lo que falta para completar 90 grados. Por ejemplo, el complemento de 30 grados son 60 grados. El complemento de 70 grados son 20 grados. Es decir, estos dos ángulos deben sumar 90 grados entre sí y eso serían, en este caso, ángulos complementarios. Suplemento de un ángulo es lo que falta para completar 180 grados. Por ejemplo, el suplemento de 120 grados son 60 grados. El suplemento de 110 grados son 70 grados. Ángulos adyacentes son los que tienen un lado en común y los otros dos en línea recta. Su dibujo es el siguiente. Los ángulos adyacentes también se conocen como los ángulos vecinos. Por ejemplo, el ángulo vecino de beta es alfa y el ángulo vecino de alfa es beta. Estos ángulos o ángulos adyacentes son suplementarios, es decir, suman entre ellos 180 grados. Es decir, alfa más beta, 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y para definirlo tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos rectas que se intersectan en el vértice, formando este vértice, este punto de intersección. Por lo tanto, este ángulo de 30 grados, para saber cuánto vale x, debemos determinar que, primero que nada, son opuestos por el vértice, y al ser opuestos por el vértice, eso significa que los ángulos son iguales. Por lo tanto, el ángulo x vale 30 grados. Por lo tanto, ángulos opuestos por el vértice son iguales.
Bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo divide un ángulo en dos partes iguales o dos ángulos iguales. Aquí tenemos un dibujo que representa una bisectriz. OA es la recta bisectriz. Por lo tanto, divide el ángulo alfa en dos ángulos iguales, alfa medios y alfa medios. Por ejemplo, si este ángulo vale 40 grados y OA es bisectriz, cada parte vale 20 grados. Por lo tanto, una bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. Triángulos. Un triángulo es una figura geométrica que nace de la unión de tres segmentos. Aquí tenemos un triángulo en el cual tenemos identificados los ángulos interiores mediante letras griegas, alfa, beta y gamma. El símbolo de un triángulo es un triangulito pequeño y después a continuación se mencionan los vértices ABC, es decir, se lee triángulo ABC. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Por ejemplo, aquí se nos pide determinar el ángulo interior X conociendo los ángulos interiores de 60 y 40. Para determinar el valor de X simplemente sumamos los ángulos conocidos, 60 más 40, y restamos de 180. 60 más 40 son 100, 180 menos 100, 80. Por lo tanto, el ángulo faltante o el ángulo X es 80 grados. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es siempre 360 grados. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo que inicialmente los ángulos interiores se han escrito en color negro. 60, 50 y 70 los ángulos interiores. Por lo tanto, para determinar los ángulos exteriores de cada uno de ellos, simplemente hacemos una prolongación del vértice, por ejemplo para 60, y calculamos su suplemento. Para 60, lo que falta son 120, y esto es entonces el ángulo exterior a 60 grados. El ángulo exterior de 70 son 110, el ángulo exterior de 50 son 130. Sumamos los ángulos exteriores, 110 más 120 más 130, y esa suma tiene que darnos 360 grados. Por lo tanto, los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. Aquí tenemos algunos ejercicios de ejemplo. En el ejercicio número 1 están resueltos todos los ejercicios, por lo tanto aquí solamente vamos a ver cómo se resolvieron. El ejercicio número 1 tenemos ángulos opuestos por el vértice, y recordemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por tanto, si nos pide determinar el valor de X, al ser opuestos por el vértice, X también vale 20 grados. En el ejemplo 2 tenemos que determinar el ángulo interior de un triángulo. Por lo tanto, lo que debemos hacer, como indicamos antes, es sumar los ángulos conocidos y restar de 180. 70 más 70 son 140, y lo que nos falta para 180 son 40 grados. Por lo tanto, X vale 40 grados. Aquí tenemos ángulos adyacentes o ángulos vecinos. Por lo tanto, recordemos que los ángulos adyacentes suman 180 grados. Por lo tanto, si este vale 150, X para que llegue a 180 son 30 grados. Acá se nos pide determinar el ángulo exterior X. Y conocemos los ángulos exteriores de 120 y 100 grados. Simplemente lo que debemos hacer para encontrar X es primero encontrar los ángulos interiores para llegar a X. 120, su ángulo interior es 60. 100, su ángulo interior es 80. Por lo tanto, aquí estamos ya dentro del triángulo. Sumamos los ángulos conocidos, 60 y 80 son 140. Lo que nos falta para 180 son 40. Y eso entonces sería el ángulo interior faltante, que está acá, 40 grados. Por lo tanto, el ángulo exterior es X, el ángulo exterior a 40 es X, y X vale 140 grados, pues recordemos que 40 y X son ángulos adyacentes, son suplementarios, es por ello que vale 140 grados. Clasificación de los triángulos. La primera clasificación es triángulo escaleno. Los triángulos escalenos tienen los tres lados diferentes, por lo tanto las características son estas: tres lados diferentes y tres ángulos diferentes. Tipos de triángulos escalenos que conocemos: obtusángulo escaleno, es decir, obtusángulo indica presencia de ángulo obtuso, por lo tanto hay un ángulo obtuso y los tres lados son diferentes. Acutángulo escaleno, acutángulo significa presencia de ángulos agudos, por lo tanto tenemos 1, 2, 3 ángulos agudos y 3
lados diferentes. Rectángulo escaleno. Rectángulo significa presencia de un ángulo 90 grados y 3 lados diferentes, por ende 2 lados agudos diferentes y un ángulo recto. Triángulos isósceles. Los triángulos isósceles, la característica es la siguiente. Tienen 2 lados iguales, 2 lados, 1 y 2 iguales y uno diferente, y 2 ángulos basales iguales. Este ángulo y estos son iguales. Por lo tanto, este es diferente. Tipo de triángulos isósceles. Tenemos el obtusángulo isósceles, obtusángulo, presencia de un ángulo obtuso, y estos 2 ángulos basales iguales y por ende los 2 lados iguales. Otro tipo de triángulo isósceles es el rectángulo isósceles. Rectángulo significa presencia de ángulo 90 grados. Isósceles, estos 2 lados son iguales y al ser igual, cada uno de ellos mide 45 grados. Ese es un triángulo rectángulo isósceles. Triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo encontramos 2, escaleno y el isósceles. El triángulo rectángulo escaleno es aquel que tiene los 3 lados diferentes, ángulo recto, por lo tanto tiene 2 ángulos agudos distintos y un ángulo recto. Es decir, 3 lados diferentes, 2 ángulos agudos diferentes. Recordemos que este símbolo que está acá indica la presencia de un ángulo recto. El símbolo de un triángulo rectángulo. El otro es un triángulo rectángulo isósceles. La característica, 2 lados iguales, son iguales, y 2 ángulos agudos iguales a 45 grados. Este es entonces un triángulo rectángulo isósceles. El triángulo equilátero. Característica del triángulo equilátero, 3 lados iguales. Son iguales. Los 3 lados son iguales y 3 ángulos agudos iguales a 60 grados. Cuadrilátero. Un cuadrilátero es un tipo de polígono. Es una figura geométrica formada por la unión de 4 lados. ¿Ya? Aquí tenemos entonces el dibujo que representa un cuadrilátero común en el cual dibujamos o colocamos, los ángulos interiores en letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, y también hemos dibujado los ángulos exteriores, ya que la suma de los ángulos interiores en todo cuadrilátero es 360 grados, es decir, alfa más beta más gamma más delta son 360 grados, suman 360 grados. Y también la suma de los ángulos exteriores en todo cuadrilátero también suman 360 grados, es decir, alfa prima más beta prima más gamma prima más delta prima suman 360 grados. Tipos de cuadriláteros. Los primeros son los paralelogramos. Paralelogramo significa lados paralelos y parejas en este caso tenemos que identificar, o vamos a partir de identificando, los que tienen 2 pares de lados paralelos. Este es el símbolo de paralelas. El primero es el cuadrado, en este caso tiene 1, esta es la primera pareja y la segunda pareja paralela. Pero al ser cuadrado son todos los lados iguales. Pero tenemos que identificar en un paralelogramo los lados paralelos. Este es paralelo con este y este lado es paralelo con este lado. Rectángulo también tiene 2 parejas de lados paralelos. Aquí tenemos la primera pareja y aquí tenemos la segunda pareja. El rombo. El rombo básicamente es como un cuadrado aplanado. Por lo tanto, tiene este lado paralelo con este y este otro lado es paralelo con ese. En un rombo todos los lados son iguales. Romboide. El romboide es básicamente el rectángulo aplanado. Por lo tanto, aquí tenemos este lado con este lado son paralelos e iguales. Y este lado con este lado también son paralelos e iguales. Esos son los tipos, en este caso, el primer tipo de cuadrilátero, un paralelogramo. El otro tipo es el trapecio. El trapecio, por ejemplo, aquí tenemos cuando es un par de lados paralelos. Aquí tenemos ese lado con ese lado paralelos y los otros dos son no paralelos y diferentes. Otra cosa importante que utilizamos en geometría para simbolizar los lados es que cuando tenemos una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas y qué sé yo, 4 rayitas, eso identifica lados diferentes. Entonces este es un trapecio que tiene la característica de tener una pareja de lados paralelos. Tenemos el trapezoide no tiene lados paralelos, todos los lados son diferentes. Este es hacer la diferencia. Por lo tanto,
no hay lados paralelos en un trapecio. El otro tipo de trapecio es el isósceles, trapecio isósceles. El trapecio isósceles es el que está acá. Tiene este lado, con este lado es paralelo. Estos dos lados son iguales, pero son no paralelos y tiene la característica de tener dos ángulos basales iguales. Este es el trapecio isósceles. Después tenemos el trapecio rectángulo. Aquí tenemos este lado con este lado es paralelo y este lado acá con este acá son no paralelos, por lo tanto tiene un par de lados paralelos. Los tres lados son diferentes. Ángulos en rectas paralelas. Los primeros son los correspondientes. Están ubicados al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la recta transversal. Estas son las rectas paralelas y esta recta que corta se llama recta transversal. Por lo tanto, los ángulos correspondientes son, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo alfa, su correspondiente es el interior beta. Estos dos son ángulos correspondientes. Y al ser correspondientes, son iguales. Para resolver problemas de rectas paralelas siempre se nos debe decir o cumplir esta condición, que L1, L2 o L3 o más rectas que coloquemos deben ser paralelas. La transversal es la que corta. Por tanto, las rectas paralelas es importante siempre identificarlas. Ángulos alternos internos. Están ubicados a distinto lado de la recta transversal y a distinto lado de las paralelas, es decir, dentro de la cinta. La cinta en rectas paralelas es básicamente el área que está comprendida en las rectas, es este sector que está acá. Eso se llama cinta. Por lo tanto, aquí vamos a identificar los alternos internos. En este caso tenemos dos posiciones de los ángulos. La primera, este ángulo 1, que hemos llamado 1, va a ser igual con este. Ángulos alternos internos. Y estos son iguales. La otra posición, este ángulo de acá, 3, con este, alternos internos, también son iguales. El ángulo 3 y el ángulo 4 son iguales. Ángulos alternos externos se ubican a distinto lado de la transversal y a distinto lado de las paralelas. Están fuera de la cinta, es decir, están hacia acá, fuera. Por lo tanto, aquí tenemos el ángulo alterno externo, 1 con este, alterno externo que es 2, esos dos ángulos son iguales. Y de la misma manera, el 3 con el 4, que son también ángulos alternos externos. Elementos secundarios de un triángulo. La altura. La altura es el segmento que se traza desde un vértice en forma perpendicular. Este es el símbolo de perpendicularidad, al lado opuesto o su prolongación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un triángulo en el cual desde el vértice C se traza un segmento hacia el otro lado en un ángulo de 90 grados, perpendicular. Esto es la altura. Esta altura se lee altura CD o también H sub C. H sub C es el vértice de donde nació. Ahora, si estamos en presencia de un ángulo acutángulo, es decir, presencia o ángulo, oblicuo ángulo, mejor dicho, presencia de ángulo recto, de esta manera, lo que debemos hacer es dibujar por fuera la altura, es decir, prolongamos el segmento AB o el lado AB por fuera y desde el vértice C trazamos la altura. Aquí estaría la altura de un triángulo, en este caso oblicuo ángulo, ausencia de ángulo recto. Y la altura es CO o HC. Así se dibuja cuando estamos en presencia de este tipo de triángulos. Ortocentro. Ortocentro es el punto de intersección de todas las alturas de un triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo en el cual hemos dibujado todas las alturas. Este punto de intersección, el O, se llama ortocentro. Por lo tanto, es el punto de intersección de las alturas. Bueno, y aquí hacemos referencia a que DB es una altura, AF es otra altura y C es otra altura. Bisectriz en un triángulo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, es el segmento que divide a los ángulos en dos ángulos de igual medida. Aquí tenemos un triángulo, hemos trazado la bisectriz, en este caso OA, y dividió en el vértice
a los dos lados, a los dos ángulos, perdón. Por lo tanto, OA es bisectriz del ángulo, esto se lee así, OA es bisectriz del ángulo CAB, CAB. Por lo tanto, en A se produce la bisectriz. También aquí tenemos otro dibujo en el cual tenemos un triángulo isósceles, pues tenemos marcado que los dos lados son iguales. Y aquí la particularidad es la siguiente, que en un triángulo isósceles la bisectriz CO coincide con la altura. Por lo tanto, la altura a la vez es bisectriz. Eso va a ocurrir en un triángulo isósceles. Incentro. El incentro son las tres bisectrices de un triángulo que concurren en un punto en común llamado incentro. Es decir, el punto de intersección básicamente de las bisectrices, que es el centro de una circunferencia inscrita en él. Es decir, si nosotros tenemos un triángulo, dibujamos todas las bisectrices, se intersectan en un punto, es equivalente a dibujar una circunferencia en el interior del triángulo, que por lo tanto el incentro representaría el centro de la circunferencia. Reiteramos entonces, el incentro es el punto donde se intersectan las bisectrices en un triángulo. Simetral. La simetral es la recta perpendicular, recordemos que este es el símbolo de perpendicularidad, trazada desde el punto medio del lado de un triángulo. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo ABC, hemos trazado la simetral. AD es igual a DB, pues D es el punto medio, y de este punto medio se traza la altura. Esta altura va a representar la simetral, es decir, DE es simetral. Por lo tanto, reiteramos, la simetral es una recta que nace del punto medio de un lado en 90 grados y la dibujamos de esta manera. D es punto medio de AB. El punto de intersección de las tres simetrales, que es equivalente al centro de una circunferencia circunscrita en él, circunscrito quiere decir que se dibuja por fuera, es el circuncentro. Por lo tanto, si dibujamos todas las tres simetrales en un triángulo, por ejemplo, como está acá, aquí tenemos una simetral, otra simetral, otra simetral, y el punto de intersección de esas simetrales es equivalente al centro de la circunferencia, que es circunscrita, es como que la dibujamos por fuera de la circunferencia en el triángulo. Transversal de gravedad. Es la parte que une directamente el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Por tanto, aquí tenemos desde el C al O dividido en dos partes o en dos lados iguales al segmento AB. Esto es la transversal de gravedad. Por tanto, se lee así. T sub C, pues la transversal se trazó desde el vértice C, o CO transversal de gravedad. Y aquí hemos dibujado un caso especial que es un triángulo rectángulo. La transversal de gravedad en un triángulo rectángulo, a la vez de dividir en dos partes iguales al lado opuesto, en este caso AB, AO y OB también es igual a CO. Por lo tanto, la particularidad que tiene un triángulo rectángulo es que estos tres lados son iguales. Por lo tanto, aquí en este triángulo común no ocurre eso, es decir, solamente divide AB en dos partes iguales, pero el OC debería ser distinto a AO o OB. Baricentro o centro de gravedad es el punto de intersección de las tres transversales de gravedad. Por lo tanto, si dibujamos las tres transversales de gravedad en un triángulo, ¿ya? El punto de intersección se llama baricentro. La particularidad del baricentro es que, por ejemplo, aquí hemos dibujado las tres transversales de gravedad. GA es el doble de GE y GC es el doble de GD y GB es el doble de GBF, es decir, están en razón de 2:1. Por lo tanto, desde el punto de vista de la transversal AE o transversal de T sub A, este lado vale el doble de esta parte. Eso es entonces el punto de intersección de las transversales de gravedad. Se llama baricentro o centro de gravedad. También en algunos casos se conoce como centro de masa cuando se estudia en física. Medianas.
Las medianas son los segmentos que unen los puntos medios de dos lados. Cada mediana es paralela al lado opuesto e igual a la mitad de este lado. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo que está representado de esta manera, en el cual hemos dibujado los puntos medios de cada lado. Punto medio de AC es M, punto medio de CB es N, punto medio de AB es L. Por lo tanto, si yo digo MN, formé la primera mediana porque uní los puntos medios de estos dos lados, del lado AC y del CB. Este es la mediana. ML es la otra mediana, pues uní los puntos medios de AC y de AB. Y LN es la otra mediana, pues unir los puntos medios de AB y CB. La particularidad de la mediana es la siguiente. MN es paralela a AB y MN es la mitad de AB. ML es paralela a BC y ML es la mitad de BC. NL es paralela a AC y NL es la mitad de lo que vale el segmento AC. Por lo tanto, esas son las medianas. Pues bien, eso sería todos los elementos, en este caso, para definir el concepto de ángulos en geometría, los conceptos generales de ángulos en geometría.